Bienvenidos sean todos una vez más a este podcast. Somos uno más con Alexis Rosario. Siempre lo voy a decir, siempre lo voy a escuchar. Este es el podcast más maravilloso que vas a estar escuchando. ¿Por qué? Por todas las historias que vamos a estar trayendo, la gente que realmente está conectando, la gente que está trayendo unos testimonios hermosos. Yo creo que hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Hoy me honra poder presentar a uno, ¿verdad?, a otro más de lo que es de la casa, ¿verdad? Un hijo de la casa. ¿Verdad? Alguien que para mí es muy especial. Ha estado mano a mano desde el principio, así como fue el pastor Leo cuando estuvimos también entrevistándolo. Así que sin más preámbulos, quiero presentarle a todos ustedes a ese hijo de la casa especial, Brian Sánchez. ¿Cómo tú estás, Brian? Saludos y bendiciones. Oye, un honor, un privilegio, definitivamente agraciado del poder estar sentado aquí junto a ti. Eres mi pastor, que has visto, ¿verdad?, los cambios, has visto muchas cosas de mí, así que estamos súper contentos y felices. Y de eso vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad? Yo creo que tenemos el espacio para poder contar muchas historias, aunque quisiéramos que fueran diferentes momentos. Pero, ¿verdad? No quiero tomar el tiempo de, o ¿verdad?, que sea yo el que hable. Queremos escucharte a ti, ¿verdad?, Claro. en estas historias que tienes que contar hoy. Pero me gustaría que le contara a la gente quién es Brian Sánchez hoy día. Bueno, ¿qué puedo decirle a todos, ¿verdad?, los que nos están viendo? Brian Sánchez, padre de familia, padre de 4 hijos, soltero en estos momentos, luchador, una persona que cree firmemente que el Señor ha bendecido en gran manera. Creo que todos, en cierta manera, tenemos que ser tan agradecidos. Y yo soy una persona muy agradecida con lo que Dios ha hecho conmigo. O sea que, en resumen, eres un hijo de la casa, un hijo de Dios, alguien que ha pasado unos procesos, y creo que eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Una de las cosas, creo que lo he dicho en todos los podcasts que estoy grabando, mi intención es, ¿verdad?, realmente que la gente pueda ver la parte humana de todos los cristianos, Bastante. porque a veces pues la gente tiene o pierde esa humanidad, ¿verdad? Qué sé yo, ese pensamiento de que cuando nosotros venimos a Cristo simplemente nos convertimos en como si fuéramos en robots. Realmente no, ¿verdad? Tenemos una historia que contar. Hoy día no somos de una manera como éramos antes, pero tenemos una historia que la gente tiene que saber de dónde Dios ha sacado nuestra alma, nuestra vida, dónde estábamos, quiénes éramos y quiénes somos hoy. Por eso es importante que siempre me gusta que la gente vea de antemano, antes de contar la historia, quién es la persona. Sé que con lo que voy a decir te vas a reír y me vas a mirar un poquito mal. No lo dijiste, pero yo me voy a atrever a decir. Brian Sánchez es el evangelista de la casa. Eso es así. Aunque, aunque le oímos, muchas veces no queremos aceptar las cosas, pero eso es parte de los procesos, ¿verdad?, de lo que Dios hace. Así que tengo que decirlo porque realmente para mí es un honor que en este camino he sido parte de ese crecimiento y de lo que Dios está haciendo y de lo que va a seguir haciendo. Pero como dije, esos temas los podemos tocar otro día. Tal vez que la gente pueda ver la historia de hoy, de dónde sale Brian, y más adelante en qué Brian se ha estado convirtiendo. Brian, cuéntanos. Cuéntanos cómo Brian Sánchez conoce o tiene el encuentro con el Señor. ¿En qué momento de tu vida y cómo? Las dos cosas. ¿En qué momento y cómo el Señor te encuentra? ¿Verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Oye, excelente pregunta. Yo creo que, sin duda alguna, algo que nos ha caracterizado a todos como creyentes es que hemos llegado cuando estamos en el peor momento. Hemos llegado cuando estamos rotos. Yo llegué bajo una circunstancia que para mí, como ser humano, no era fácil. Obviamente sabemos que nadie está preparado para una pérdida. Así que yo llegué en ese momento donde había tenido un choque en mi vida, en una pérdida que era en esos momentos, ¿verdad? Mi esposa, yo con 3 menores. Así que así me acerqué. Llegué a los caminos del Señor, llegué a lo mejor lugar. Creo que llegué al lugar correcto, llegué al lugar que necesitaba, y ahí es donde pude ver cómo poco a poco, cuando yo llegué de esa pérdida, de esa caída, que es importante y yo quiero que todo el mundo sepa, eh, a veces nos creemos que el llegar al Señor roto, a veces, wow, yo va a ser rápido de la noche a la mañana. No, todo es un proceso.
Y yo viví mi proceso antes de llegar al camino del Señor, donde, como todo, lo negué. No era fácil vivir con 3 niños menores, 3, 2 y 1, y decir, wow, ahora el Señor me está invitando a su mesa. Ahora me está invitando a ser parte, ¿verdad?, de su rebaño. Y es como un proceso que sabemos que no es fácil, pero la realidad es que encontré el consuelo que andaba buscando en esos momentos. En ese, ¿verdad? Cuando dices pérdida, para que la tenga, ¿verdad? La gente lo pueda entender más claro, Claro, en ese momento tú estabas teniendo una pérdida de lo que se llama enviudar. es correcto. O sea, ¿verdad? Quiero que la gente lo entienda porque podemos decir pérdida y la gente puede decir, ¿qué tipo de pérdida? Diferentes pérdidas. Yo sé que tuviste dos, ¿verdad? Y eso no me quiero adelantar. Yo creo que son, ¿verdad? Psicológicamente hablando, son las dos pérdidas más fuertes. Lo Pero correcto. en esta que me estás contando, donde tienes el fruto de 3 hijos, 3 años, 2 años y 1 año, estás perdiendo a tu esposa, ¿verdad? Donde hay una muerte y tú enviudas y te quedas con todo este, ¿verdad? Todo este panorama. ¿Qué edad era que tenías en ese momento? En esos momentos tenía 22 años, 22 años. Ahora actualmente tienes 34 años. 34 años. O sea que sigue siendo joven y quiero recalcar eso. Sí, es Pierdes correcto. a los 22 años a tu esposa. O Ujú. sea que tú tienes inmadurez y la inmadurez no tienes la experiencia. Hay muchos ámbitos que realmente pues habían deficiencia, vamos a decirlo, ¿verdad? Claro, A los 22 años pues hay cosas que todavía no sabemos manejar, emociones, como dicen, no le servías al Señor por completo, aunque Dios te estaba procesando. Eh, ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa luego cuando Brian tiene que enfrentarse a la vida como viudo, padre soltero y tratar de, ¿verdad? Digo tratar porque es la realidad, tratar de echar una familia hacia adelante. mira, ¿qué yo te puedo decir? A veces las frustraciones siempre van a llegar a uno como seres humanos. Y yo creo que en esos momentos eso fue parte de mi vida. Y yo me atrevería a decirle a cada uno que ese es el canal a veces que nos lleva a nosotros a tocar fondo para poder mirar hacia arriba. Y como padre no tenía herramientas, como hombre no tenía herramientas. Ciertamente, yo puedo decir que a temprana edad a veces nos lanzamos a hacer cosas que no pensamos que van a ocurrir en el camino imprevistos. Porque nadie podía decir que yo a los 22 años iba a enviudar. Tú dices, eso no estaba preparado. De Eso hecho, no estaba en los planes tampoco. no, de hecho, una de las cosas que yo siempre digo es, cuando yo veía ¿verdad? Las noticias, decía, oye, veo personas que están perdiendo a sus esposas. Y yo decía, wow, debería ser difícil. Pero todavía no había tenido una pérdida. Así que cuando me toca a mí, no simplemente dije que era difícil, estaba en el momento difícil. Así que cuando estoy en el momento difícil, eh, en la inmadurez, a temprana edad, no tengo herramientas, no sé qué hacer. Lo único que simplemente uno debe hacer es mirar hacia arriba. Y no te puedo decir otra cosa que, claro que peleé con Dios, claro que peleé con Él. ¿Por qué peleamos con Él? Porque estamos en un momento donde la negación me toca. Estoy con 3 hijos, no sé qué hacer, no sé cómo resolverlo, pero como todo joven, a veces nos creemos que nos comemos el mundo y eso es algo normal. Así que me choqué contra la pared, como decimos en el buen boricua. Me tocó llegar al cantazo duro, pero llegué, como dije al principio, al lugar correcto. Creo que llegué al lugar correcto y no simplemente es que llego en el peor panorama, es que llegué y comencé a abrir mi corazón para poder restaurarme de lo que yo era, para intentar poder saber cómo podía llevar una familia. Así que son cosas que surgieron en el transcurso, ¿verdad? Entre muchas otras cosas que, ¿verdad? Comenzaron a surgir. Sí, aunque yo conozco parte de la historia, creo que debemos enfocarnos en esta. Como siempre he dicho, esto es bioorgánico. Yo creo que la gente lo Claro, sepa y lo he dicho en otros podcasts. Aquí yo no tengo ni un libreto. No es que no nos preparamos, claro. es simplemente no quiero que esto se vea como ensayado. Un Quiero que, monólogo, sí, quiero, claro. quiero que esto fluya. Aunque yo conozco parte de la historia, yo voy a atreverme a hacer algo que tú no te esperas. Yo quiero que Brian Sánchez hoy se abra como nunca. Que Brian Sánchez sentía en ese momento por completo. Porque está bien. A veces nos enfocamos en qué va a ser mis hijos,
¿Qué va a ser de la familia? Y siempre estamos pensando en los demás. Pero aquí es donde se separan los niños de los hombres. Brian Sánchez. El que a lo mejor nadie le preguntaba, ¿cómo tú te encuentras? Porque cuando pasan estas cosas, asumimos de que porque es hombre, el hombre es más fuerte, no llora. Esa es la realidad, ¿verdad? Estamos hablando de la sociedad. Más allá de sí, tuviste un encuentro con el Señor, pero en ese momento me gustaría enfatizarlo porque quiero que la gente entienda una cosa. A veces solamente nos enfocamos, y esto no es tirarle a nadie, No, en, claro. en estos momentos, o cuando ha pasado estos momentos, tal vez con la figura de la mujer, se vuelve más común que hablemos del sufrimiento. Pero cuando hablamos del hombre, tenemos esta cortina puesta donde no queremos que la gente Wow. se... Brian Sánchez, el ser humano. Vamos a olvidarnos del padre. Está bien, eras padre, eso lo tenemos claro. Pero el ser humano que está perdiendo a su esposa, el cual tenía planes, donde se casó para toda la vida, ¿verdad? Cuando uno da ese voto de frente al Señor, esto es hasta que la muerte nos separe, estamos claros, pero tú no te estás imaginando la muerte tan repentina y tan a temprana edad. Brian Sánchez. Quiero que te desahogues hoy. Olvídate de las cámaras, olvídate de que está un podcast. ¿Quién es Brian Sánchez en ese momento? Mira, en esos momentos, realmente, yo te puedo decir que Brian Sánchez era un mendigo. Brian Sánchez era un vagabundo, desorientado, totalmente con su mundo caído. Como esposo, como hombre, realmente yo pensé que ya, ¿para qué seguir aquí? Yo creo que hemos chocado duro contra el suelo. En esos momentos, la realidad es que, y voy a atreverme a decirlo porque es lo que sentí, vamos a hablar con transparencia, vamos a hablar lo que es. En esos mundos no había una palabra, no había alguien que me pudiera decir algo que podría hacerme cambiar como yo me sentía. Devastado, destruido, en el suelo. Lo que yo pensaba que había construido se derrumbó. Lo que yo pensaba que todavía tenía un futuro se espumó. Entonces comencé a no ver nada. Comencé ciego a ir por la vida a ver qué pasen las horas, qué pasen los días. ¿Qué sucederá? Yo no sé. Esa es la realidad. A veces creemos que hay una varita mágica. De hecho, hemos escuchado una muletilla que dice que el tiempo cura las heridas. He escuchado mucho eso. No, el tiempo no cura las heridas. Perdóname. El tiempo todavía me recordaba que seguía herido, que había una necesidad en mí. Eso es la realidad de lo que vivía. Así que como hombre, teniendo una pérdida a temprana edad, yo pensé que fracasé. Yo pensé, oye, no hice lo que tenía que hacer, porque obviamente fue un proceso duro donde tuvieron que ver negligencias. Así que la culpa llegó, y yo no tenía nada que pueda decir. Si lo hubiese atendido antes. Sí. Vamos a suponer. Que eso fue realmente lo que sucedió, fue el proceso donde ella tenía que hacerse una operación, no se da la operación, porque en esos momentos no había, ¿verdad?, un plan de salud, que una cubierta y no la quisieron operar. Había que esperar. Y al esperar, obviamente esa espera que desespera, como uno dice uno, sucedió lo que no queríamos. Sucedió donde se agravó la situación. Así que no simplemente es la pérdida, es la culpa que cae sobre sobre uno. Porque uno dice, oye, ¿por qué espere tanto? También, vamos a ser honestos, responsabilizamos a otros. ¿Por qué? Porque él no la quiso operar, porque él no quiso hacer esto. Pero vamos a ser honestos, y si en esos momentos hubiéramos tenido lo que teníamos que tener, no hubiera tal vez pasado lo mismo. Pero como las cosas realmente no tenemos el control, y a veces uno fuera de los caminos de Dios cree que puede tener el control, lamentablemente yo caí en el momento donde, y es la realidad, aún con mis hijos que estaban ahí, como hombre, yo lo único que necesitaba es estar solo. Y eso es una realidad. Sí, necesitaba ese espacio. Necesitaba un espacio. Si Brian Sánchez no hubiese tenido los hijos, ¿qué hubiese ocurrido? Mira, si yo no hubiese tenido los hijos, yo creo que hoy no estuviéramos aquí. ¿Por qué te puedo decir que hoy no estuviéramos aquí?
porque aunque ahora lo puedo entender, en aquel momento no lo entendía, somos débiles. Nos ha enseñado por años que el hombre es el macho de la casa, que el hombre es fuerte. No, somos muy débiles. Nos damos cuenta en el transcurso de la vida que realmente el hombre, o como forman al hombre, no es lo correcto. Nosotros seguimos siendo débiles. Y realmente, si nos podríamos a pensar, ¿por qué ocurren los asesinatos? ¿Por qué ocurren las muertes, los suicidios? Es por eso mismo, porque nos hemos formado el que queremos ser los más duros y los más fuertes. Pero realmente si yo no hubiese tenido un porqué, pues no estuviéramos aquí. Esa es una realidad. Sí. Bueno, podemos, ¿verdad?, partir y la gente que nos escuche siempre va a poder opinar y decir, no, están ahí porque el Señor tenía un propósito. Sí, esa parte la tenemos clara. Claro. Pero yo quiero, ¿verdad?, traer el sentido de que si hay alguien que nos está viendo que no asiste a la iglesia, ¿verdad?, porque ahora que tenemos el conocimiento de Cristo sabemos Claro. que él tiene un propósito. Exacto. Y como lo he hablado con otras personas, el modo operandi de él, pues, es difícil de entenderlo en el momento, pero luego vemos el propósito. Uh-huh. Pero si alguien que lo está viendo no va a la iglesia y está pasando por algo como esto, o ha pasado, yo quiero que la gente pueda conectar contigo y que entiendas que es totalmente normal sentirse de la manera en que se siente. Abatido, triste, depresivo, fracasado, culpable, no le veo futuro a mi vida. Todo este tipo de cosas yo quiero que la gente lo entienda y que en medio de esta entrevista que estamos teniendo, la gente logre conectar con eso y que entienda que en Jesús está la solución. Pero que es importante que la gente sepa claramente cómo Brian se sentía. ¿Por qué? Porque siempre hablamos Claro. de cómo me siento ahora que Cristo llegó. Exacto. Pero el proceso que poca gente conoce, que la realidad es que a veces no nos gusta hablar de él, porque como dijiste, el tiempo no cura las heridas. Y puede pasar tiempo y Dios haber sanado esas cosas. Pero a pesar de cuando lo hablamos, puede también tocar el área sentimental. Claro. Porque voy a entrar en otros lados que a lo mejor, como dije, me van a mirar mal después de esto. Pero tal vez uno puede llegar el momento de decir, ¿y si todavía estuviera? Claro. ¿Cómo serían las cosas? ¿Lo has pensado? Lo he pensado. Lo he pensado y vamos, dijimos que íbamos a ser honestos. Yo te puedo decir que como esa mujer, al momento ninguno. Una madre excelente, una esposa excelente, extraordinaria. Yo te podría decir que, y tú bien lo dijiste ahora, a veces esos recuerdos están. Y aunque uno no lo crea, ¿qué buscamos? No solamente busco a lo mejor uno como hombre, también busco como padre. Porque yo tengo quienes dependen de mí. Y cuando yo miro ese panorama, yo digo, esos zapatos tan grandes te llenan. Así que cuando uno mira este tipo de cosas, aunque como bien dijiste, oye, claro que el Señor sana, pero eso es cuando el Señor está ahí, pero y cuando no está, pero y cuando no estuvo, tuve que lidiar también con eso. Es más, te voy a decir un poco más. Tenía que salir a trabajar. Yo trabajaba en cocina, me tocaba atender gente. ¿Cómo yo podía lidiar con un equipo de trabajo con esa carga y esa frustración encima? Pues, no era nada de fácil. Así que todo el que me esté escuchando, ¿verdad? Que comprenda que todas las pérdidas que uno puede sufrir en la vida, que aún fuera de los caminos del Señor, vamos a hablar de los caminos fuera de los caminos de Dios, no van a ser fáciles. Aún dentro, no te estoy diciendo que van a ser fáciles, aunque tengamos a quien, ¿verdad?, nos socorra. Pero yo te voy a decir que es totalmente normal. Yo te quiero decir a ti que confíes, que hay procesos en el cual no estamos preparados, no estamos equipados, pero realmente Dios se va a encargar de ponerte en un lugar correcto, con las personas correctas que te puedan ayudar. No te atemorices. Es completamente normal lo que tú sientes. Yo también lo sentí. Yo también quise quitarme. Yo también pensé que fracasé. Yo también estuve roto. Así que tuve que buscar una solución porque yo no podía solo. Tuve que buscar una alternativa que me pudiera dar a mí la fuerza que ya se me habían acabado porque el mundo se me había caído. Y ahí es donde entonces conozco yo a Rey de Reyes y Señor de Señores. De ese, que es la realidad que tanto nos hablan, que tanto me decían, que tengo que decirlo, yo vengo de una familia
que realmente tiene una base de fe. Obviamente no vamos a tocar esa área, pero aún ni con esa base de fe que me habían brindado, yo podía haber conocido lo que hoy día conozco. Así que todo aquel que está escuchando, todo aquel que obviamente nos esté escuchando, nos esté viendo por estos medios, simplemente acércate. Ven cómo estás. Ven cómo te sientes. No importa, porque hay consuelo. Somos bienaventurados de poder tener un Padre en los cielos que nos va a socorrer. Hay algo que acabas de mencionar que ¿verdad? Me gustaría tocar. Y va a parecer oportunista, vamos a decirlo de esta manera. Y es que hablaste de una base de fe. ¿Por qué quiero hablar de esto? Aunque pareciera que no tiene que ver con el tema que estamos hablando, ¿verdad? Bien sencillo. No es que vamos a profundizarlo. Tenías base de fe, pero quiero que la gente entienda que el hecho de que tengamos una base, o que la gente haya sido criado en una iglesia, porque es que he escuchado varias veces esto, quiero ser un poquito oportunista para mencionarlo, eh, la base de fe logró que te sintieras mejor. Me explico. Me has hablado que no tenías al Señor por completo, pero tenías una base que te habían enseñado. La base que te había enseñado, y estoy hablando de religión. La religión te ayudó. No. Así de sencillo quiero que esto sea. Porque quiero que la gente vea que a veces nos enfatizamos en que, pero tenías una base y eso te ayudó. Realmente no, porque no había una relación con Jesús. Que el modo operandi o que Dios, en cierta manera, yo lo digo de esta forma, aunque suene un poquito, la gente puede decir, pero así es Dios, bueno, no podemos cuestionarlo. Dios se pudo haber aprovechado en cierta manera, lo podemos decir de esa manera, de cómo tú te sentías en ese momento, pero la realidad es que la Biblia se vuelve notable. Un corazón contrito y humillado jamás el Señor lo desprecia. O sea que en ese momento, Brian, está vulnerable. Acabaste de abrir tu corazón y eso me gusta, porque quiero que la gente vea la humanidad tuya y de todos los que se sientan, de que estabas en un momento crítico, de que si no hubieses tenido hasta tus hijos, podemos decir que pasaron pensamientos contrarios en tu vida. A lo mejor el tener a tus hijos era un impulso, es decir, no me puedo quitar, no me puedo rendir, hay gente que está dependiendo de mí, pero el pensamiento tal vez hasta de quitarte la vida o de desaparecer pudo haber llegado, ¿no? ¿Verdad? No, quiero que me lo expliques tú, ¿no? Quiero que eh, asumir, quiero que me lo digas tú, pero en cierta manera, ¿verdad? Tal vez soy yo poniéndome en tu lugar, decir, si yo hubiese pasado por eso, a lo mejor yo hubiese pensado todo este tipo de cosas. Claro. Pero a la misma vez, vemos que Dios tenía un plan. ¿Pasó por tu mente ese pensamiento? Mira, yo me voy a ir a más para profundizar en lo que me acabas de decir. Yo creo que en muchos hogares, me voy a ir en muchos hogares. En muchos hogares hay una carencia palpable y es la falta de paternidad. Y yo quiero hablar del Brian y por qué realmente, aún teniendo una base de fe, ¿verdad? Decimos una base de fe, pero realmente no había una relación, como bien dijiste. ¿Por qué no llegaba aún con una base de fe? ¿Verdad? ¿Por qué Brian no llegaba aún con la base de fe a hacer o a fortalecerse en esos momentos? Porque en estos momentos yo amo a mi papá, lo amo, o sea, siempre lo he amado y tenemos, ¿verdad? Teníamos una buena comunicación, pero yo quiero hacer una separación de comunicación y relación, porque que tú te comuniques me habla de que podemos dialogar, pero que yo me relacione habla de un padre en el cual tú puedes sentarte y confiar en él y decirle lo que tú quieres o lo que sientes. Mi papá, cual amo, siempre fue un proveedor de primera, pero mi papá no era de sentarse con su hijo a escucharlo, a ver qué necesitaba. Y aún con la base de fe, que obviamente me crié en esos momentos, y lo voy a decir sin ninguna ofensa, porque hay que ser honesto, una base de fe de los testigos de Jehová. ¿Y por qué lo digo? Porque
eran estructuras, doctrinas que le enseñaban a uno, pero no había lo que yo necesitaba, amor. No había lo que realmente llena al ser humano, que realmente es la esencia de Cristo, que es que, amor. ¿Qué sucede? En base a que aún habiendo una base, pero no una relación, yo me sentía aún prófugo, me sentía perdido. Así que, ¿qué podía hacer yo en esos momentos? Absolutamente nada. O sea, en cierta manera podemos, ¿verdad? Puedo concluir yo. Y Claro. vuelvo y repito, por eso esto es una entrevista. Falta de paternidad, Ujú. tanto terrenal Como espiritual. como espiritual. Correcto. Refugiaste tu vida en esta persona que era tu esposa. Correcto. Porque estos son temas que a veces la gente no quiere tocar. Tengo falta de paternidad, hay una falta de Dios, una falta de amor, Ujú. una falta de muchas cosas que vivimos desde la niñez. Te refugias en esta persona, la vida te la quita. Y quien ahora va a pagar los platos rotos es Dios. ¿Qué es la realidad? Yo te podría decir que hoy conocemos lo que es el cuarto de guerra, pero yo conocía el cuarto de llanto, que era el baño. El baño donde ahí yo estaba sola, donde era el lugar donde yo quería estar. Inclusive, perdona que te interrumpa, dime si no es cierto o no, porque yo lo hice en un momento dado. Ajá, Nos metíamos a bañar, ajá, la ducha cae, o sea, el agua cae y dentro de nuestra imaginación, nuestro pensamiento decimos, las lágrimas se están perdiendo con el agua. es correcto. Es como camuflajearlo. Como un desahogo, Pero que no se ven las lágrimas porque se están... y para que nadie me vea, Exacto. porque realmente me estoy disfrazando. eh, y esas cosas realmente nadie las ve. Y ahí es donde realmente el ser humano tiene que entender y formarse, que no es tan fácil como nosotros creemos o como nos parece. Sí. ¿Verdad? Me gusta que tocaras esa parte, aunque como dije, es como un paréntesis dentro de Claro, todo, porque tenemos que entender que el ser humano es un sinnúmero de experiencias en la vida, correcto. que el Señor, ¿verdad? En cierta manera las va a utilizar para que nosotros hoy día seamos lo que somos. Pero en el transcurso de la vida nosotros somos diferentes experiencias. Nuestra niñez, la adolescencia, con nuestros padres, cómo nos relacionamos. Y a veces perdemos de perspectiva ese tipo de cosas. De que, ¿verdad? Y lo traigo a colación. Inclusive lo estamos hablando antes de estar en cámara. De que a veces la gente cuenta la historia o el testimonio por encima o solamente nos acordamos del momento en que Jesús llega a nuestra vida. Ujú. Pero se nos olvida que todo lo que hemos vivido ha sido necesario para que hoy te puedas sentar ahí o en el micrófono a través de la iglesia o en la radio cuando lo comentaste muchas veces en la radio, puedas tener no solamente una palabra que ha sido revelada a tu vida, que es la Biblia, sino que también a través de tu experiencia has visto al Dios Padre, cómo se ha revelado, cómo te ha sanado, cómo te ha restaurado, y que hoy puedes pararte frente a la gente y decirle, yo no solamente conozco un Dios que está en la Biblia, sino un Dios personal que se relaciona conmigo. No solamente yo me relaciono con Él, sino que Él también se relaciona conmigo todos los días. Oye, mejor no lo pudiste haber dicho. Estamos cambiando los papeles. No quiero, Literal. no quiero, no Mejor no quiero. lo podía haber dicho, pero quiero enfatizar en algo que dijiste. Y nos ha pasado a todos. Oye, en nuestra ignorancia, porque hay que decirlo así, todos pensamos que cuando tenemos una persona a nuestro lado, nuestro mundo y nuestro todo, y derramamos por completo. Ojo, y quiero hacerme entender, porque ¿verdad? El que está casado sabe que Dios le puso una ayuda idónea, pero Dios sigue siendo el centro. ¿Sí? Y como tú decías, a mí se me cayó el mundo completo. Se me cayó el mundo completo. Al caerme en el mundo completo, porque cuando hablo del mundo completo es que se fue ella. Así que todo lo que yo quería que yo era, lo había depositado en ella. De hecho, a tal manera que obviamente pues, uno siempre se deja llevar por lo que dicen los demás. Y eso es algo que nos ha pasado a todos.
Pero el llegar el momento de encontrarme con ese creador, con ese todopoderoso, pero sobre todo con el padre que yo necesitaba. Yo necesitaba un padre. eh, Porque a veces pensamos que al estar una figura presente en un hogar, podemos llamarnos padres. No, yo creo que parte de la función de un padre es la relación que podamos tener. Y eso no lo tenía. Así que al llegar con todas mis déficits, que es lo más espectacular de todo, es que llegamos en negativo. Yo llegué en negativo, llegué sin nada, llegué roto. ¿Qué yo podía ofrecer? Si no tenía nada, pues nada podía ofrecer. Y el poder encontrarme en esos momentos eh, duros de mi vida y encontrarme a alguien que me abraza. De hecho, yo te podría decir más. Si hay un momento duro que me tocó, fue el momento como hombre, porque tengo que decirlo así, que me tocó pararme frente a mi hija de 3 años. Me tuve que parar frente a mi hija de 3 años a decirle, mami, no estará con nosotros. Perdóname, se acabó la hombría, porque en esos momentos se derrumbó nuevamente mi mundo frente a mi hija. Porque como yo podía decirle a una niña de 3 años, mami ya no va a estar. Y hay una cosa que es importante. Yo nunca voy a cubrir sus zapatos. Ni los quiero cubrir. Ese no es mi rol. Me gusta que toques eso porque a veces he escuchado tantas veces, yo soy madre y padre, y Es un padre y error. madre. Y eso, Es un error. nadie. Tú eres papá y punto. Yo soy su papá. Y punto. Y papá va a ser su rol. Mamá no está. ¿Quién cubre esa necesidad? Solamente Dios puede cubrir esa necesidad porque Dios no tiene sexo. Así que Él es madre y padre también. Y yo como papá, y esta conversación, yo la tuve con mi hijo recientemente, con los 3. Yo le dije que no iba a poder cubrir la necesidad de papá. Es más, yo me fui a más. Ni abuela, ni quien venga puede cubrir el rol de tu mamá, porque ella seguirá siendo tu mamá. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Estoy aquí para ustedes. Y como papá, haré lo posible para poder ayudarles a ustedes en lo que pueda. Pero no voy a poder cubrir ese rol. Y es una realidad que tenemos que poder entender todo. A veces escuchamos cosas locas en el mundo. A veces escuchamos gente disparateando para tratar de llenar lo que está con un hueco. Pero una vez escuché de un gran hombre de Dios, que es mi pastor, que dijo que hay vacíos que Dios no los va a llenar. ¿Por qué? Porque eso está de esa persona. Que Dios te sana de eso. Claro está. Hoy podemos hablar de eso. Yo no te puedo decir que un día de padre, disculpa, un día de madre, no me toca lidiar con un proceso duro. ¿Cómo yo le explico en la escuela? Mis hijos estén día de madre. ¿Cómo yo le puedo explicar que sus amigos tienen a mami? Mami no está. Dígame cómo yo puedo lidiar de eso. No podía. Imagínense en esos momentos. Yo estuve ahí. Esa es la realidad. Y aunque muchas personas, en cierta manera, me pudieron decir te admiro. No, yo te voy a decir una cosa. Y es una verdad. No importa cuánto elogien a uno. No. Eso está. Lo que sucede es que tenemos que lidiar con eso. Y me atrevo a decir esto. No puedo generalizar o meterlo a todo el mundo en un mismo pote. Claro. Pero qué difícil será hacer las iglesias hablar de estos temas. Oh, Solamente vemos gente llegar a una iglesia, llegaron, hablan, ¿verdad? Qué chévere, acepta al Señor. Pero a veces nos sentamos, yo creo que este podcast va a abrir no solamente mi entendimiento, mi mentalidad, pero también gente que, pastores que escuchen esto, líderes en las iglesias. Porque acabas de dar un punto bien importante. ¿Cómo lidiar con unos adolescentes que hoy día tienen 14, 13 y 12? Son 3 adolescentes donde la gente tiene que comprender algo. Y yo lo voy a decir como, aunque a mí no me están entrevistando, lo voy a decir bien transparente como soy. Dijiste algo ahorita del tiempo. La gente tiene que entender que entre más tiempo pasa, más se extraña. eso es correcto. Eso de que el tiempo lo cura, como dijiste, yo tampoco creo.
entre más grandes tus hijos se van a poner, más falta mami me hace. Porque tú tienes 2 niñas. Correcto. De los 3 que estamos mencionando, que son la de ese matrimonio, son 2 niñas, donde hay que lidiar unas emociones, unas etapas, la adolescencia, cómo voy a bregar, pero también la deficiencia de un día como madre, cómo yo trabajo con el comentario de mi compañero de escuela, que no estoy diciendo que lo hace con mala intención, pero que aún lo hace. Y le ha pasado. Y seguirá pasando. ¿Sabes? El tener que ir a la iglesia y tener que ver a otros niños compartir con sus madres, inclusive el mismo día de la madre que hacemos actividades. Correcto. Y ellos no. Y es importante que esta conversación se dé, y más adelante yo no sé si yo tenga la oportunidad de entrevistar hasta uno de tus hijos. Claro. Y tratar de no tocar un tema que los lastime, ¿verdad? Porque tampoco queremos lastimar en las entrevistas, pero creo que hay que crear conciencia que dentro de las iglesias estamos bregando con seres humanos. Y quiero decirte algo, y para que todo el mundo quede, ¿verdad?, consciente de cosas que ocurren. Vivimos en una generación o en una época, vamos, para no generalizar, donde a mis hijos le dijeron en la escuela, han llegado a decir, tú eres huérfano, no tienes a tu mamá. Yo le doy gloria a Dios porque Él está. Pero vamos a hablar un poco fuera. Y el padre que no tiene a Jesús en su corazón, ¿qué siente? ¿Cómo se siente? Entonces, dijiste algo que me encanta. ¿Cómo la iglesia lidia con esto? Son temas que a veces ven a mi iglesia y congrégate. Sí, pero ¿cómo trabajamos con esto? Y no se trata de cargar a la gente. Si algo yo aprendí en mi proceso es que a la gente no se changuea. Yo no permití en el proceso de pérdida que nadie se me acercara con lástima. Y lo voy a decir con mucho respeto. Yo no necesito las lástimas de nadie. Yo necesito que la gente sea empática. Eso no es lástima ni pena. Claro que estoy no. hablando de eso. Sino tal vez las herramientas de cómo trabajar con este. Este es esto es un caso. Pero si vamos a cada persona, cada persona tiene un testimonio. Experiencia. Tienes experiencia, algunos similares, otros distintas. Yo te puedo decir que yo perdí a mi mamá en el 2022 y fue un golpe duro. Y yo tengo ya 34 años. Imagínate unos niños. Tengo también familiares, ¿verdad? Que perdieron. Por ejemplo, yo perdí una hermana, que no es que voy a hablar de hoy, pero perdí una hermana donde sus hijos también, ¿verdad? Se quedan sin ella. Y diste una parte bien clave que yo creo que la gente entienda sobre la paternidad que hablaste ahorita, que es un tema un poco controversial hoy día y no vamos a tener el tiempo para hablarlo, podemos hacerlo en otro foro, de que cuando Jesús está en nuestra vida, la Biblia establece que aunque padre y madre me dejaren, ¿verdad? En una versión que me encanta, dice, Dios o Jehová me adoptará. ¿Cómo nosotros podemos lidiar para que niños o seres humanos que han pasado por esto puedan ver a Dios como alguien que los acoge, que no solamente los rescata, sino que los abraza, los ama para poder llenar los vacíos que dijiste? Tú no puedes llenar, pero Jehová sí. Nuestro Dios lo puede hacer, como dijiste, nuestro Dios no tiene sexo. Dios puede ser ese Shaddai que amamanta, pero también puede ser ese padre que necesitamos, que es ese Abba. Y me gusta este tema, ¿verdad? Me gusta la conversación. Creo que podemos tener muchos más adelante. Pero la gente tiene que ver eso. Brian, todo aquel que nos está escuchando. Tenemos que revelar al verdadero Dios. Hemos fallado. Hemos fallado por años. Simplemente llevar una religión estructurada. No solamente hablaste de los testigos de Jehová, pero aquí podemos hablar mucho. Muchas. En la comunidad evangélica se diga, donde simplemente queremos llevar un Dios de religión sin enfatizarnos en la relación de cómo nuestro Padre, adicional a salvar nuestra alma a través de su Hijo Jesús, está muy interesado en que seamos completamente sanos. Lo último que tengas que decir para nuestro hermoso público. Yo quiero cerrar diciendo todo es posible.
Pablo dijo en su peor circunstancia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una expresión que muchas veces la repetimos, pero quien se encuentra sumergido en depresiones, quien se encuentra en un momento duro, un golpe de una pérdida, puede comprenderlo. Si te refugias en Él, si le abres la puerta de tu corazón, si le permites que Él quite todo lo que se ha derrumbado, todo lo que está roto, para que Él vuelva a construir en ti algo nuevo, yo te doy por sentado y por seguro que no simplemente lo que hizo en mí, sino lo que va a hacer en ti. Así que lo único que te voy a pedir es: confía, ven como tú estés. Lo mejor del Padre que yo conozco es que nos recibe tal y como estamos para hacernos una nueva criatura. Qué bueno escuchar eso. Así que te agradezco mucho, te amo mucho. Gracias, igual yo también te amo. Sé que fueron preguntas un poquito fuertes, que nos tocan el corazón y el alma, pero es necesario. Has edificado mi vida como tú no tienes ni idea, porque creo que hace que uno recapacite en una cierta área. Hay que, más allá de ser un pastor de ovejas, y me voy a atrever a decir, hay que ser un padre de personas que están lastimadas. Y creo que los pastores que tenemos que tener un corazón paterno, hay que comenzar a enfatizarnos en que la gente sea completamente sana como el Padre así que lo quiere. Así que, una vez más, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti.